noticia al Tribunal Supremo de Elecciones para poder ampliar un poco más acerca de este comunicado, de la información que ha surgido en las últimas horas con respecto a la no utilización de la papeleta única electrónica de cara a las elecciones presidenciales y de diputados para el próximo 2026. Para ampliarnos sobre este tema nos acompaña don Héctor Fernández, a quien le damos la bienvenida. Don Héctor, gracias por atender a Noticias Televisión. Tal vez primero comentar esta decisión, en qué se basa de la no utilización de la papeleta única electrónica en las próximas elecciones. Bueno, lo importante es decir que ayer en la sesión ordinaria el tribunal aprueba el plan de evaluación de todo el proceso, el informe de evaluación del proceso electoral que tuvimos a inicios del año, en febrero. Dentro de esa evaluación, pues iba no solo una serie de aspectos logísticos, como cómo se comportaron, sino también recomendaciones. En lo que interesa, nosotros recomendamos en esa oportunidad, hacemos un análisis de cómo fue el comportamiento de la papeleta única electrónica que probamos en alrededor de 500 juntas receptoras de votos, donde fue altamente exitoso. ¿Por qué decimos exitoso? Bueno, ahí ponemos todos los datos en el informe. Eso implicó incluso mayor participación de electores que en las juntas donde no existió este dispositivo. También el tiempo para votar de las personas fue menor que en las otras juntas, el tiempo de identificarse fue menor, mucho menor el tiempo de transmisión de resultados y fue muchísimo más eficiente. Es decir, las diferencias que se encontraron entre la transmisión del propio día de la elección y las que resultan después del escrutinio fueron menores. Es importante indicar que parte del éxito de esta prueba que hicimos, o por qué escogimos este dispositivo en las elecciones municipales, bueno, no es un voto electrónico tal como lo tiene en Brasil o como lo tiene en Venezuela, es decir, donde el elector vota en un dispositivo y el mismo dispositivo guarda el voto. Tiene que haber alguna confianza del elector de que el voto se guarda o se acredita de acuerdo a su voluntad. En este caso no, es simplemente la impresión de una papeleta en la propia junta receptora de votos, donde el dispositivo lo que le facilita es la emisión del voto al elector, y una vez que está seguro, le imprime la papeleta, pero no solo los datos están visibles, impresos en tinta, en papel, sino que también se graba en un dispositivo electrónico que el elector tiene la oportunidad de verificar en ese mismo momento y que va a facilitar el conteo. Ahí todavía el voto no se ha acreditado. El proceso después era igual, el elector lo tenía que depositar en la urna y la Junta después procedía a contarlo y a acreditarlo, ¿verdad? Entonces fue muy exitoso también porque habían mitos de que esto para las personas adultos mayores iba a ser más difícil. Bueno, ahí están los datos, ¿verdad? Hay dos encuestas realizadas por nuestra Contraloría Electoral, una a los electores que fueron a votar, otra a los miembros de mesa que utilizaron. En ambos las opiniones son altamente positivas, más de un 95% opinaron que les fue fácil votar, que el sistema fue muy expedito, que fue un sistema de verdad sencillo y que se sintieron seguros. También es importante indicar que muchos de los electores de todas esas juntas eran también adultos mayores de 50 años, entonces que también votaron igual, incluso en mayor proporción que en otras juntas, ¿verdad? Entonces, a pesar de que fue exitoso, sí hicimos estudios de mercado porque ya teníamos que proyectar un porcentaje mayor de juntas, por lo menos un 25%, y la relación costo-beneficio no la considerábamos todavía adecuada. ¿Por qué? Bueno, salía alrededor de $3,500 por junta para implementarlo, y en estas elecciones nacionales no son las mismas condiciones que las municipales, donde la gran cantidad de candidaturas que se presentan en las municipales fueron casi 40,000 en este año, ¿verdad? En febrero, y la gran cantidad de tipos distintos de papeletas, 666 tipos distintos. Recordemos que hay papeletas a nivel de distrito y cantón, hacen que el proceso no sea menor tiempo para producir todo ese montón de papeletas, sino también muchos cortes, porque son muchos tipos distintos, ¿verdad? Entonces ahí sí era básico probar esto como una solución que nos permite evitar riesgos de que no puedan estar las papeletas a tiempo en un proceso de esta naturaleza. En una elección presidencial se trata nada más de 8 tipos de papeleta, una a nivel de cada provincia y una a nivel nacional, y consideramos que las candidaturas saldrán si acaso por el margen de los 2,000, no las 40,000. Entonces vamos a tener más tiempo para hacer el proceso de impresión de papeletas. Por eso, lo que le recomendamos al tribunal, que está aprobando en ese sentido también, es que íbamos a continuar haciendo los estudios para tratar de ver una tecnología en ese sentido, pero que se ajuste en dos sentidos: a una inversión más razonable, pero más sostenible en el tiempo. Entonces estamos haciendo diferentes análisis para ya ampliar consulta de mercado para lograr ese objetivo, pero siempre considerando que esta fue una alternativa altamente exitosa
exitosa de cara al objetivo planteado, que era facilitar el trabajo de los miembros de mesa. Don Héctor, mucho había entrado en cuestionamiento el tema de la utilización de la papeleta única electrónica y alguna gente lo había confundido, usted lo aclaró al inicio, con el tema de los sistemas electrónicos electorales que hay en otros países. Después del análisis y esta explicación que usted nos ha dado, era prácticamente imposible que hubiese algún tipo de manipulación de estas máquinas o de este tipo de urnas, y ya después del análisis de la elección municipal se confirma todavía más que no hay oportunidad para que los datos sean manipulables. Mire, eso quedó demostrado no solo por expertos o profesionales en informática, que los propios partidos pudieron venir, sino incluso del Colegio de Informáticos, ¿verdad? Donde ven que el sistema lo que hace es imprimir la papeleta. O sea, el voto no se acredita. Es que esa es la gran diferencia. La gente se confunde como un sistema como el brasileño, como el que ha utilizado Venezuela, como le digo, que hay que confiar en que yo voté por el partido A y el sistema, el software, me acreditó ese voto al partido A. Acá no. El voto sigue estando impreso en papel en una papeleta. Entonces, ¿qué pasó en el escrutinio definitivo? Todo el conteo se hizo manual. O sea, se contaron una a una todas las papeletas, no utilizando el chip electrónico, sino utilizando la impresión en papel, en presencia de los fiscales partidarios. Por eso, el doble escrutinio que tenemos acá es también un blindaje más para asegurar esa confianza en el voto. ¿Qué fue el resultado? Cero diferencias, ¿verdad? Es decir, el reporte que se dio el día de la elección con base en el conteo que se hace utilizando este chip de memoria electrónico, este dispositivo, fue el mismo que contando una a una en presencia de los fiscales. Entonces la respuesta es sí, podemos asegurar que este sistema es seguro y confiable porque lo que nos hace es eso, en vez de producir las papeletas en masa, ¿verdad? Y que eventualmente ven esta elección, cerca del 70% de los electores no fueron a votar, esas papeletas ya no se pueden utilizar para otra elección, ya quedan en desuso. Mientras que en este caso, pues el papel en el cual se imprime, si fuera también una participación baja, se podría utilizar incluso en otra elección, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso, porque una vez que el elector vota y confirma, pues lo puede ver ahí él sí está seguro que ese voto que él digitó en el dispositivo fue el que quedó impreso, lo va a depositar en la urna y de ahí en adelante el proceso es el mismo que con el voto tradicional. Entonces, no existe esa posibilidad de manipulación. Incluso habían algunas personas en las reuniones que hicimos previas que tenían esas dudas y pudieron comprobarla. Me acuerdo un ingeniero muy escéptico y cuando dijo, no, es que esto es diferente de lo que yo tenía pensado, sí. Porque a veces se tiende a pensar voto electrónico como solo un sistema, y no, hay muchas alternativas de voto electrónico. Finalmente, don Héctor, ¿qué tan cerca o lejos está Costa Rica de modernizar su sistema electoral? Estamos caminando, hemos sido siempre muy cautos, ¿verdad? Ir paso a paso. Ahí está también, en la misma evaluación que se está probando, cuánto es el costo que ascendió toda esta logística, y no queremos, obviamente, implicar un golpe o una inversión muy alta para el presupuesto público, ¿verdad? Más con los problemas fiscales que nos enfrentamos. Entonces, estamos buscando esas alternativas, creemos que sí las vamos a tener para ir paulatinamente aumentando cada vez eso. Entonces, esto fue bajo la contratación de un servicio, ¿verdad? Es decir, que eso no se eleve el costo. Y estamos mirando a la idea de apropiarnos de la tecnología, es decir, ir comprando nosotros las máquinas, porque de todas formas tenemos la capacidad instalada para nosotros mismos proveer el servicio, es decir, todo lo que es la logística de distribución de máquinas y demás, y simple y sencillamente necesitaríamos contratar pues el soporte técnico, ¿verdad? Pero esa sería una opción que creemos que, aunque no sea una inversión pues del mismo monto, pues nos va a servir para utilizar en elecciones posteriores. Muchísimas gracias, don Héctor. Bien, esa es la aclaración sobre cómo ya no se utilizará, y despeja también las dudas, por supuesto, de lo que se había hablado con respecto a las elecciones del 2026, donde se esperaba replicar este sistema que ya, pues según el Tribunal Supremo de Elecciones, se demostró fue exitoso en las elecciones municipales de este mismo año, pero que no se replicará para las elecciones presidenciales del 2026. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones es la información que tenemos a esta hora en un trabajo en cámara de mi compañero Kevin Ramírez. Ustedes tienen más en el estudio. Muchas gracias, Alejandro, por esta información. Según una investigación publicada por Noticias Trivisión, mientras el régimen de invalidez, vejez y muerte